Buen día. Aquí estamos con nuestra nueva facha para explicar varias cosas. La primera que tenemos que introducir es que si no te gustan estos videos y no te gusta mi bigote o algo por el estilo, no deberías verlos. Ahora, podrías verlos y opinar sobre aquella parte que te gusta, porque la madurez, que no es mala, va consistiendo en eso. Y lo dice alguien que podría ser perfectamente acusado de haber sido inmaduro mucho tiempo. Pero si te gustan los videos, entonces entendamos todos que la idea de estos videos es que puedan hacerse así, ¿ves? A esta hora. ¿Mm? Y en cualquier parte. De manera que se convierten en un rito de conocimiento. Contrario a lo que puede decir prácticamente cualquier filósofo, o la mayoría de los que pretenden ser filósofos, como si esto fuera una especie de carrera, de club, y más que todo de ateos. Resulta que en realidad el filósofo, el científico y todos los que vivimos vamos practicando ritos para protegernos de la incertidumbre, para llenar nuestro espacio, para amar, para decir, para ser. Vamos haciendo ritos porque no podemos enfrentarnos a una incertidumbre todo el tiempo. Eso es lo que quería hablar hoy. Y como siempre, es una imbricación de varios temas, es decir, es un rizoma. Siempre es un rizoma. No parte de un punto y él se va conectando. Hay que ver hasta dónde llega. Y ese punto hoy, lo que debe pasar por la forma y la manera y por mención, siempre seguir haciendo mención de descubrimientos de filósofos en la academia, que es donde el pensamiento se inscribe, se registra y adquiere una cronología que nos permite agarrarnos de ahí como sociedad occidental, como cultura occidental, pero eso no quiere decir ni que Hegel sea el que haya descubierto lo que descubrió en la academia, ni que Kant sea el que descubrió la propiedad de sujeto en la noción de la realidad, ni que Hegel fue el que descubrió que el ser se mueve, ni nada de eso. En la vida y en el mundo, no. Sería absurdo completamente pensar. La fenomenología de la realidad dice que esas cosas ya se saben y que son silvestres. De ahí que estos videos, que yo esté tratando de impulsar una corriente del pensamiento que se llame así, pero no en nombre mío, sino en nombre de todos. Entonces, de momento vamos a introducir este video como para hacerlos un poco académicos. Algunas personas me han acusado de que son académicos. No son académicos, utilizan términos de todo el espectro del lenguaje, incluso a veces pues también del coloquio mío, pero no son académicos. Más bien vamos a hacerlos un poco académicos con esta pequeña introducción en la que les advierto que vamos a hablar de una diferencia lógica necesaria entre forma y manera, similar a la que pudimos explicar entre individuo y sujeto. Hay una diferencia entre forma y manera. Individuo y sujeto no quiere decir que uno está mal y otro está bien. Y forma y manera tampoco quiere decir que uno está mal y otro está bien. Pero vamos a aplicar esas categorías lógicas a la revisión de por qué la realidad es un volumen y por lo tanto también todos los autores. De manera que todos los autores tienen un lado claro que nos gusta y seguramente también va a tener un lado terrible, difícil, grave, de mala interpretación, ¿no? Y vamos también a tocar, por supuesto, el patos, la pasión encerrada, la pasión que no fluye. De momento, vamos a esperar para buscar el café y continuamos. Forma y la manera. Es una manera, es una forma y una manera de comprender, una técnica que se aplica terminológica para comprender.
cuando no estamos logrando comprender. Y eso también hay que decirlo. La filosofía debe empezar, no por el fetiche de querer ser filósofo o comprender cosas complejas, sino porque hay algo que no entiendes de tu vida y debes comprenderlo. Por eso, desde la fenomenología, la filosofía tiene problemas, es un fetiche. La fenomenología se propone responder cosas difíciles y va a responderlas. El filósofo se propone hacerse preguntas interesantes y puede no responderlas, puede dejarlas ahí. El fenomenólogo, por supuesto que también. Por eso se maneja la suspensión y la suspensión del juicio, el epogé. O sea, cuando no puedes responder algo, lo dejas ahí. Pero agarras por otro camino donde vas pudiendo responder algo. Porque el camino del fenomenólogo es ir siendo útil, es ir aplicándose a la vida. Y no, che, tú sabes, yo sé, eso puede no ser o puede ser. No, eso no funciona para el fenómeno. Hay unas cosas que no voy a poder responder, se quedan ahí bien ubicaditas y seguimos. Hay unas cosas que sí podemos responder hoy y es, por ejemplo, cuál es el problema de por qué el marxismo nunca funciona, por poner un ejemplo. Ya aquí hemos hablado que la estructura mental de la propuesta comunista es muy similar al sionismo y a todas las formas de deidades, de religiosidad monoteístas, porque ni siquiera que se pueda decir que sean del Mediterráneo, ya que ahí había formas de religiosidad paganas, más materiales, más sensoriales, ¿no? Sino monoteístas y represivas, es decir, que se basaban en movilizar a la gente, cosa que aquí no estamos diciendo que esté mal o que esté buena. No. Se basaban en cohesionar a la gente para el trabajo. Y esa es la gran paradoja del pensamiento del marxismo. Su forma y su manera no están, no se pueden identificar. Así como podemos identificar aún sin haber visto al átomo para poder entenderlo, la forma y la manera en Marx no están claras. Porque, ¿de qué forma piensas tú liberar? Encerrando y oprimiendo. Nosotros hacemos la salvedad aquí de que Carlos Marx es un gran pensador que tiene acercamientos muy claros a lo que es el pensamiento contracultural, llega a cuestionar la industria y asume posiciones muy claras respecto, va buscando abrir y romper el pensamiento lineal, que es el que de alguna manera se va imponiendo en Occidente y nos va obligando a pensar de manera meramente ascensorial. O sea, que yo estoy bien si voy obteniendo más cosas, yo estoy bien si voy ganando. Ese es el pensamiento romano, el pensamiento meramente expansivo, que Nietzsche asume como absoluto. Y eso es el gran error que él comete. Es decir, por una parte niega y derrumba a Dios, pero por otra parte, dentro de su propuesta estética, incorpora que está muy bien el ser romano y que es inevitable que la cultura se expanda. Y resulta que hay culturas que no buscaban expandirse. Podían ser saqueadoras o nómadas, pero no buscaban expandirse. Él dice que la cultura inevitablemente se expande y no puede no ser así. O, en todo caso, tomando a Nietzsche por una observación muy interesante, la cultura puede expandirse en otros sentidos, en el conocimiento, en la producción de cultura. Y eso sucedió con la contracultura durante el siglo pasado. El señor Carlos Marx prevé eso cuando se da cuenta de la importancia de la expresión en la cultura. Pero se da cuenta tarde, porque ya ha puesto la cagada. ¿Cuál es la cagada? El sumar a todo el mundo en una identidad de pobreza y de igualdad. La igualdad es el fascismo. La igualdad es en sí misma, como sea que la plantee. Eso es una grandísima ingenuidad de parte de la gente, porque es una cuestión epistémica, no es una cuestión de opinión mía,
yo te puedo rebatir, no, es una cuestión epistémica. Si yo me planteo la igualdad, va a venir el fascismo. La igualdad, la búsqueda de la igualdad es la forma intransitiva. Por eso es que la forma y la manera es la forma y la manera, como yo traduzco, dos nociones que son muy abstractas en la fenomenología, que son los actos transitivos e intransitivos, de los que habla el señor Husserl. La forma es lo que tenemos aquí, no es transitivo. ¿Ves? O sea, la forma no es simplemente que yo diga, hoy me dejé el bigote, y la manera que me afeité nada más esta parte. O sea, que la manera es algo así como lo que se mueve, la acción que tomamos y la forma lo que queda. No, 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 también se puede entender de esa manera, pero no exactamente. La forma puede ser algo que nosotros activamos aquí en el imaginario colectivo y la manera cómo vamos a actuar para eso. Cuando nosotros tenemos aquí todos un único patrón de conducta, la manera va a ser más tarde o más temprano fascista. Es decir, más tarde o más temprano vamos a negar las debilidades y el patos y vamos a someter a patos, a patología, a más de uno, como está pasando en Venezuela y como ha pasado en todos los países comunistas y como tiende a pasar en muchos espacios del capitalismo, donde la gente se empieza a uniformar y hay grandes injusticias dentro del capitalismo. Por eso es que el discurso de la cultura silvestre y de la fenomenología silvestre no es dicotómico, se observan las cosas de un lugar y de otro. Lo que pasa es que al tú pretender que todos somos iguales, entonces en el comunismo esa injusticia va a empezar a ir siendo parejita, porque la cultura va a tener grandes lugares de inevitable injusticia. Y cuando se pretende que todos vamos a ser iguales, hermano, eso se jodió, porque porque aquí la forma, porque aquí la forma puede ser bellísima. Esa es la cuestión y la lógica que hay entre el acto transitivo y el acto intransitivo en fenomenología. Puede ser una maravilla. Dios, los judaicos, los católicos, puede ser una cosa bella. Los dioses, los ateos. No estamos hablando de que es una crítica a la religiosidad, ¿no? Los ateos mismos, ¿no? Stalin con su noción aquí de que él está luchando contra el imperio y la cosa. Pero la forma es la que generalmente la manera es la que generalmente cuando la vas a aplicar, no te vas a dar cuenta de qué puede estar significando en el imaginario de otros, que tienen otros procesos, que tienen otras sensaciones, que tienen otras emociones, que los movilizan en otro sentido, y eso es simplemente así. ¿No? Eso no es que entonces tú, y ese es el error de Carlos Marx, su forma y su manera. Él no era consciente todavía del descubrimiento de esas observaciones que hace un matemático llamado Husserl. Husserl no era filósofo, era matemático. Por lo tanto, sus observaciones van a ser muy escuetas. Él no va a hacer axiología. Él no te va a decir que está bien y que está mal. Él te va a decir, si vas a pensar, hazlo preferiblemente de esta manera. Y tú decidirás qué está bien y qué está mal en tu contexto, porque yo no te puedo decir qué está bien y qué está mal en tu contexto. Ese es el error del marxismo y de Marx. Pero él mismo se empieza a dar cuenta. Y por eso es que yo aprovecho este video también para rescatar al señor Carlos Marx. Él se empieza a dar cuenta de ese grave error en cierto momento de su vida y declara que las ideologías todas son negativas, que todas van a tender a lo mismo. Él mismo se empieza a dar cuenta de eso. Lo que pasa es que no resuelve el cómo tú puedes decirle eso a la gente, porque entonces al decirle eso a la gente le estás diciendo, no puedes postularte en nada. O sea, como que todas las ideologías no funcionan. Quiere decir que, o sea, que no puedo creer en nada, ni las religiones tampoco. O sea, ¿para dónde voy? Entonces, ese efecto mismo de eso que él descubre se retrotrae, por utilizar esa palabra, a su inicio, que es la realidad es así. Vamos,
proletariado a asumir justo el poder y a superar la realidad de la lucha de clases y a pasar a una nueva etapa de la historia y tal, y tú, pum, pum, pam. Y por supuesto que eso es ofrecer una falsedad, pues. Porque eso es decirle a la gente, ya las diferencias no se van a manifestar en el plano económico. Eso es una locura. O sea, eso es una total estupidez. ¿Por qué es una total estupidez? Porque la fenomenología dice una cosa muy clara. Y vamos a cerrar con esto. Hay gente que tiene emociones que los movilizan en un sentido y hay gente que tiene emociones que los movilizan en otro. Cuando una persona tiene mucho talento tocando una guitarra y se coge la carajita que quiere, y como yo lo conozco, tan, tan, aunque yo, pues, basta con quitarme este bigote para que se resuelva el problema, ¿no? Lo que pasa es que tengo que pedir una recaudación para comprar afeitadora. Pero, por lo pronto vamos a dejar la recaudación en lo que les voy a decir en un video que estoy editando para poder hacer una edición de una novela en Amazon. Necesito hacerla profesionalmente, no la puedo hacer yo porque no me ha salido bien y además ni siquiera he logrado hacer la publicación. Pero el pathos se encierra cuando alguien te quiere imponer una forma y uno cede, uno tiende a ceder. A mí me pasó en los dos sentidos, que hay gente que ha tendido a ceder a la forma que yo impongo, a mi forma, a mi acto intransitivo que tengo yo en la mente cuando yo se lo trato de traducir, y he cedido ante la forma de otros, sobre todo mujeres, con las que he estado mucho tiempo cediendo a que, bueno, sí, tú tienes razón, yo tengo que trabajar, yo tengo que ser más esto, ser más lo otro. Y me ha servido, o sea, porque de hecho no es que sea uniformemente, es decir, nosotros nos aliamos y las formas de otras personas nos ayudan a conformar también nosotros. Incluso nos ayudan a la manera, es decir, forman y la manera cambia. Una persona te influencia y tu manera cambia y puede cambiar para muy bien. O sea, la influencia de una persona en tu acto intransitivo, en tu imaginario, puede cambiar, puede llevarte a que lo admires y lo adores porque, oye, mira, yo antes era desordenado, flojo, un maricón me refiero en sentido de cobarde, ¿no? O sea, no hay ningún tipo de motivo para vilipendiar ni negar la homosexualidad de nadie. O sea, era lo que sea, ¿no? Y sientes que después fuiste más valiente, más serio. Bueno, de hecho yo conozco homosexuales mucho más valientes que yo para la pelea. Y son más flaquitos y todo. Pues yo sé, burda de boxeo, pero tengo que confesar que soy puta cagado para pelear, a menos que se esté metiendo con mi hijo, donde sin lugar a dudas eh, puedo matar a alguien, ¿no? Porque ya no soy yo propiamente el que actúa, pero si soy yo, mi forma es ser un cobarde, preferiblemente. O sea, no te la dejes valiente. Sobre todo porque como soy fuertecito, si llego a matar a alguien, si llego a golpear mucho a alguien, sé que me van a pegar un tiro, sobre todo aquí en Venezuela. Después, cuando te des cuidado, entonces preferiblemente no me meto con nadie. Entonces, y si se meten conmigo, sí, hermano, tranquilo, mi mamá, esa es una sinvergüenza. Si no, yo no hubiera nacido. No, que tú eres marico, sí, es más, dale. Méteme el dedo en ese culo para que tú veas con qué te vas a encontrar. Bueno, la conclusión es que la forma está en el imaginario colectivo, pero ese imaginario colectivo está representado particularmente en cada quien, de manera distinta. Nuestra manera alimenta la forma y nuestra manera es un rito cotidiano. Así como empezamos en este video, un rito cotidiano. O periódico, quizás no es igual todos los días, pero es un rito. Donde este rito es tomar curda y tocar guitarra y coger carajita te está satisfaciendo. Pero sin lugar a dudas que no estás acumulando. Donde ese rito es así como Bill Gates, un cerebrito sentado y planificando, bueno, pues vas a acumular. El pretender que esa diferencia se va a eliminar así de simple porque tú vas a decir que simplemente eso es una injusticia,
que fue lo que pretendieron Carlos Marx y Engels de manera sumamente ingenua, y el inventarte un montón de categorías lógicas para tratar de validar un pensamiento tan ingenuo, es el que va a llevar siempre a cualquier desastre. Por eso es que yo lo llamo adolescencia programada, el que resolver las cosas así. Yo, superhéroe, mira, te digo que tú que estás pasando hambre, eso es por culpa de ellos. Sí, listo. Yo soy burda bello y hermoso y te quiero. Voy a liberar el mundo. Eso es adolescencia programada. ¿Por qué programada? Porque esa adolescencia es la que a mucha gente le conviene. Y entonces por eso aparece un Lenin financiado por transnacionales y logra lo que el capitalismo no estaba logrando en Rusia, porque el capitalismo en Rusia no le gustaba a nadie, preferían su feudalismo. Entonces, gracias al comunismo, se logra que en Rusia haya industria y posteriormente es uno de los países con un capitalismo más conservador, porque actualmente Rusia no tiene nada de socialismo, es un capitalismo muy conservador. ¿Qué quiere decir con eso? Casi feudalismo otra vez. O sea, ahí manda Putin y el resto de la gente trabaja para él. Y él es un personaje magnate, ¿no? O sea, él es jefe de una gran transnacional que tiene que ver mucho con las mafias rusas en todo el mundo. Entonces, esa es la fenomenología. Lo que uno observa predomina sobre lo que uno ha leído, porque lo que uno ha leído frecuentemente se convierte en una distracción de observar la realidad. Hay un montón de gente hablando de la ciencia, de la filosofía. Yo critico el capitalismo por esto, como el filósofo Han, y yo creo que nos oprimen de otra manera más profunda y más filigrana y más exactas. Y no, se trata es de una dinámica, lo que quiso observar Hegel, una dinámica, pero esa dinámica hay que aportarle mucho a cómo la observó Hegel. Marx lo intenta y sus aportes son bastante interesantes en el sentido de que va a cuestionar un modelo de vida en sí mismo, es decir, un rito cotidiano. Va a cuestionar ese rito y no se va a dar cuenta de que lo que hay es que introducir otro que no esté sometido por la industria, o sea, que ese rito no sea hacia la fábrica en ninguna forma, ni como sindicato, ni como proletario, ni como nada. Pero como él de alguna manera observó que eso era inevitable, pues ahí lo entendemos. Él dice, bueno, esto es inevitable. En esa época no se podía detener. Y no es que en esta época sea muy fácil detenerlo, pero es más fácil plantearle a mucha gente que debemos despotenciar esa cultura. Y este coronavirus es precisamente un gran ejemplo de cómo eso es tan inevitable que está pasando hasta por órdenes del mismo sistema. Entonces, el patos, cuando se encierra políticamente, se va a manifestar en fascismo. ¿Cómo se encierra el patos? Cuando te dicen, tú no piensas eso. ¿Por qué? Porque yo soy jefa de este periódico, así como yo vi a un personaje ahí en el... Vamos a decirlo, Jesús Castillo. Yo lo vi diciendo una cosa y cuando me se echa así dijo, no, eso no es así, eso no es así. Jesús Castillo terminó diciendo, no, no, es verdad, eso no es así. No, 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 eso no es así. Imagen nunca repitió nada respecto al tema del señor José Antonio Abreu. Entonces, bueno, mucho cuidado con la noción de que todos somos iguales. No solamente no somos iguales, sino que el día que lo seamos, la humanidad está muerta, porque va a tener sus patos completamente atapuzados. Es decir, ¿qué es patos? Patología, patos, sentimiento. ¿Sí? Y con esa noción vamos a continuar con otro video.